Hola y bienvenidos al tema sobre teoría de errores. Bien, en primer lugar, lo primero, voy a decepcionaros un poco, porque quizás penséis que la ciencia es todo medir con precisión, los científicos son infalibles, los experimentos son siempre exactos, decisivos, un poco como en las películas, ¿no? Para nada. Ojalá fuera así, pero la ciencia se basa en la incertidumbre, en la falta de conocimiento exacto de la realidad. Puede sonar un poco raro, pero bueno, es lo que hay. Nosotros cuando medimos algo, nunca, salvo por pura casualidad, vamos a obtener el valor exacto de lo que habría que medir. Nuestra observación va a tener todo tipo de fallos. Primero, lo debido al instrumento. Cada instrumento tiene sus más y sus menos, no siempre mide exactamente igual. Incluso en los mejores casos, si yo quiero medir la longitud de este rotulador, por ejemplo, y tengo una regla que solo me mide hasta el milímetro, pues no puedo tener una medida hasta la centésima de milímetro. No puedo sacar de donde no hay. Luego, los observadores son humanos, y los humanos se equivocan, y los científicos también son humanos. Así que van a tener muchos problemas en la práctica cuando van a un laboratorio a medir algo. Vamos a cometer todo tipo de fallos, de equivocaciones accidentales, de buena fe, o a lo mejor estamos cansados, o estamos distraídos pensando en la próxima serie de Netflix, o enfadados porque nos ha dejado la novia y no estamos para experimentos ni estamos para nada. Pero bueno, es lo que hay. Incluso en las mejores circunstancias, pues bueno, nos vamos a cansar, no vamos a hacer siempre las cosas bien, y siempre vamos a introducir nuestros propios problemas a la medición. También tenemos problemas ambientales. Se supone que si estamos haciendo una medida de algo, pues todo lo demás que hay de las paredes del laboratorio para afuera no importa. El universo no existe, pero resulta que existe. Incluso en el laboratorio vamos a tener zonas con diferentes temperaturas, hay corrientes de aire, vibraciones porque alguien está pasando por el pasillo del lado, campos eléctricos que no podemos blindar, campos magnéticos, todo tipo de cosas. ¿El resultado cuál es? Pues que no vamos a medir siempre lo que deberíamos haber medido. De modo que tenemos que dar una forma para estimar el valor de una cantidad, pero más importante aún, para saber en cuánto nos estamos equivocando. Y a veces es más importante saber en cuánto nos hemos equivocado que en cuánto hemos acertado. Bien, el conjunto de reglas, normas para hacer todo esto es lo que vamos a ver aquí, y se suele llamar teoría de errores o teoría de incertidumbre. Ahora explicaré la diferencia. Y es imprescindible, no es conveniente, no es cómodo, no te da más puntos, no, es imprescindible para poder mostrar bien los datos experimentales o sacar conclusiones a partir de ellos. Vamos a empezar a definir un par de cosillas. Bien, en el mundo ideal de la piruleta, nosotros medimos y obtenemos el valor exacto de la medida, lo que habría que medir. Llamémoslo X sub 0, sea lo que sea. En la práctica, por todo tipo de problemas con el instrumento, con el observador, con el ambiente, con todo, en vez de medir eso, medimos una cantidad que, cruzando los dedos, será más o menos cercana a esta. Y que vamos a llamar X. Definimos el error absoluto como la diferencia entre estas dos cantidades. Lo que tendríamos que haber medido menos lo que realmente hemos medido. Se llama error absoluto, ojo, no porque aquí haya valor absoluto. Podríamos tomar el valor absoluto del error absoluto. Pero aquí no se llama error absoluto porque tengamos valores absolutos, sino para no confundirlos con el error relativo, que es simplemente el error absoluto partido, en teoría, por el valor exacto de la medida. ¿Vale? Hay veces en las que es más importante el error relativo que el error absoluto. Si yo digo que he medido algo con un error de 1 milímetro, bueno, pues si he medido la longitud de este rotulador con un error de 1 milímetro, pues tampoco es para tanto. Pero si yo mido la distancia entre la Tierra y la Luna con un error de 1 milímetro, ya la medida es mucho mejor proporcionalmente. ¿Vale? Es muy buena. En cualquier caso, sea absoluto o sea relativo, estas son las definiciones, pero no podemos conocer el error absoluto porque no conocemos la cantidad exacta. Y si conociéramos la cantidad exacta no nos haría falta nada de errores. Por eso la teoría de errores hace dos cosas. Nos da un valor aproximado, razonable, a lo que deberíamos haber medido, y un valor razonable para esa incertidumbre, una cuota de incertidumbre o de lo que antes se llamaba errores. Antiguamente se ponía de la forma x más menos delta de x. Ahora tendemos a decirlo en la forma x más menos u. Bien, ¿y esto qué significa? Pues hablando mal y pronto significa, creo que el valor de mi medida es x y que más o menos me he equivocado de no. Ese más o menos se puede sistematizar matemáticamente, por supuesto, y la idea es que hay una cierta probabilidad, no vamos a decir todavía qué número, ya lo veremos, de que el valor de la medida esté entre x menos u y x más u.
De manera que si esto fuera una lotería, apostar a que la medida esté entre x menos u y x más u, pues nos da la mayoría de las papeletas ganadoras. No todas, pero sí muchas. Pero antes de seguir, una aclaración importante. He usado términos como error o equivocación para dar a entender lo que antiguamente se llamaba teoría de errores, pero eso no es lo que se suele hablar en el habla lo que se suele entender en el habla cotidiana cuando se habla de error. Nosotros hablamos normalmente de error en el sentido de que algo se ha equivocado o de que alguien se ha equivocado. Si un político o un dueño de un empleado de una empresa, quien sea, ha cometido un error, la idea es decir, bueno, vamos a ver qué es lo que ha fallado, vamos a corregir el error y a echar al responsable del error. Incluso si es una máquina la que no ha funcionado bien, siempre hablamos de error mecánico, como si la máquina hubiera decidido, hoy no voy a funcionar más, me voy a estropear. ¿Vale? Es decir, siempre tendemos a relacionar el concepto de error con alguien ha metido la pata, algo no ha funcionado bien, es decir, con un responsable. Esto no es lo que se pretende afirmar en teoría de errores, en absoluto. No es que nadie... Vamos a ver, alguien puede hacer una chapuza resultado en un laboratorio porque haya actuado mal, pero incluso si actúas mejor, si actúas bien, con buenos experimentadores, haciendo las cosas con el mayor cuidado, con los mejores instrumentos, minimizando todas las posibilidades de fallo, y aún así vamos a tener error. En el sentido de discrepancia entre valor medido y valor real. Lo vamos a tener siempre. Y el que diga, no he cometido ningún error en el laboratorio, echar la patada porque miente. Siempre va a haber errores. Así que no pensemos en error como en algo, eso, que exige que alguien sea despedido, sino como algo que simplemente va a suceder, queramos o no queramos. Por ese motivo, en los últimos años, en vez de teoría de errores, que lo vais a encontrar todavía mucho por ahí, se suele hablar ya de teoría de incertidumbre. Para usar, digamos, para indicar cómo de fiable es el resultado sin ninguna consideración sobre que alguien se haya equivocado o no. Así que, con vuestro permiso, vamos a tachar lo que antiguamente se llamaba teoría de errores, que todavía lo encontraréis por ahí con ese nombre, y vamos a ver teoría de incertidumbre, o incertidumbre, como queráis, que es lo mismo, pero con otro nombre y con otra connotación. De hecho, el poner aquí x más menos u es porque u es la inicial de incertidumbre en inglés. Es un poco la idea esa, ¿de acuerdo? Vamos a buscar valores de incertidumbre para indicar cómo de fiable ha sido el resultado, es decir, hasta qué punto cabe esperar que el valor que hemos medido se parezca al valor real. Ese es el propósito de la teoría de incertidumbre. Y lo que antes se llamaba teoría de errores, que lo llamemos como lo llamemos, es lo mismo. Bien, la teoría de errores, de incertidumbre, es un conjunto de herramientas matemáticas, de técnicas, para obtener, el valor de la medida y sobre todo la cuota de incertidumbre. Es muy extenso. No vamos a verlo entero porque no era ese el motivo de hacer este curso. Yo quiero hacer solamente una introducción a la teoría de incertidumbre. Así que no vamos a hablar por lo general de funciones de distribución, de grado de libertad, de cosas así complicadas. Nos va a bastar con saber que eso ya está tratado y vamos a ver unas cuantas pinceladas para que vosotros que llegáis aquí, teoría de error, teoría de incertidumbre, ¿esto qué es? Por lo menos sepáis un poquito de lo que hay. No es todo lo que hay, pero sí es bastante. Con lo cual, vamos a empezar a ir viendo conceptos, a desgranándolos, y el resto, pues ya cuando queráis complicaros la vida con funciones, distribución y tal, es importante, pero, repito, no lo vamos a ver aquí.